Sección 11 de El Conde de Montecristo, volumen 1. El buitre de Córcega. El monarca, al aspecto de aquel rostro demudado, rechazó con violencia la mesa ante la que estaba sentado. —¿Qué tenéis, señor barón? —exclamó. —Parecéisme muy conmovido. Esa confusión, esa perplejidad, viene a confirmar los temores de Blacas y lo que acaba de decirme el señor de Villefort. Blacas, por su parte, se aproximó con viveza al barón. El terror de cortesano pudo más en él que el orgullo de hombre de Estado. En efecto, en semejantes circunstancias le era mucho más conveniente verse vencido por el prefecto de policía que humillarse sobre negocio de tal naturaleza. —Señor —balbuceó el barón. —Vaya, veamos —dijo Luis XVIII. —Oh, señor, qué horrorosa calamidad. Soy muy digno de compasión. Jamás podré consolarme. —Caballero —dijo Luis XVIII—, os mando que os expliquéis. Pues bien, el usurpador ha abandonado la isla de Elba el 26 de febrero y ha desembarcado el 1 de marzo. —¿En dónde? ¿En Italia? —preguntó impacientemente el rey. —En Francia, señor, en una ensenada cerca de Antibes, en el Golfo Juan. —El usurpador ha desembarcado en Francia, cerca de Antibes, en el Golfo Juan, a 250 leguas de París, el 1 de marzo, y vos apenas lo sabéis hoy 4 de marzo. —Oh, caballero, lo que decís es imposible. Os habrán engañado en el parte. —Desgraciadamente, señor, lo que os anuncio es más que demasiado cierto. Luis XVIII hizo un gesto de mal reprimida cólera y espanto y se puso de pronto en pie, cual si un mismo golpe le hubiera herido a la vez en el corazón y en el rostro. —¿En Francia? —exclamó—. ¿El usurpador en Francia? ¿Con qué ese hombre no era vigilado? ¿O quién sabe? Quizás estaba de acuerdo con él. —Oh, señor —exclamó el conde de Blacas—, no tan a la ligera acusáis de traición a un sujeto como el señor ministro de policía. Señor, todos tenemos un instante de ceguedad, y el barón ha participado de la ceguera general. Edlo hay todo. —Pero —dijo Villefort—, mas luego, deteniéndose— —Dispensad —añadió—, dispensad. Mi celo me arrebata. Dígnese, vuestra majestad, dispensadme. —Hablad libremente —dijo Luis XVIII—. Tan solo vos nos prevenisteis este revés. Ayudadnos a buscarle remedio. —Señor —dijo Villefort—, el usurpador es aborrecido en el mediodía. Me parece que si se atreve a internarse por aquel punto, puede con la mayor facilidad sublevársele la Provenza y el Languedoc. —En efecto, no hay duda —dijo el ministro—, pero avanza por Gap y Sisteron. —¿Con qué avanza? —¡Avanza! —dijo Luis XVIII—. ¿Con que se dirige sobre París? El jefe de policía guardó un silencio equivalente a la más completa afirmación. —¿Y el Delfinado, caballero? ¿Creéis que sea tan fácil sublevarle como la Provenza? —Señor, me veo precisado decir a vuestra majestad una verdad cruel, pero la opinión general del Delfinado está muy lejos de asemejarse a la de Provenza y Languedoc. Los montañeses son bonapartistas, señor. —Vamos —murmuró Luis XVIII—, no ha venido mal prevenido. ¿Y cuánta gente lleva consigo? —Señor, lo ignoro —contestó el jefe de policía. —¿Cómo? ¿No lo sabéis? ¿Os habéis olvidado de informaros de esta circunstancia? ¿Verdad que no es de la mayor importancia? —añadió con una sonrisa glacial. —Señor, el parte tan solo nos anuncia el desembarco y ruta del usurpador. —¿Y por dónde os ha venido este parte? —preguntó el rey. El jefe bajó su cabeza y su frente se cubrió de un rojo escarlata. —Por el telégrafo, señor —dijo. Luis XVIII dio un paso hacia adelante y cruzó los brazos como en su lugar lo hubiera hecho Napoleón. —¿Con qué? —dijo palideciendo de cólera—. 7 ejércitos coligados habrán vencido a ese hombre. Un milagro me habrá vuelto a colocar en el trono de mis padres después de 25 años de destierro, y habré yo, durante estos 25 años,
estudiado, profundizado y analizado los hombres y las cosas de esta Francia que me estaba prometida, para que al llegar al cumplimiento de mis más ardientes deseos, un poder que tengo entre manos estalle haciéndome pedazos. Señor, es la fatalidad que os persigue, murmuró el jefe de policía oprimido bajo el peso de tan grave reproche. ¿Caer? Continuó Luis XVIII, que de una ojeada sondeara el precipicio en cuyo borde estaba pendiente la monarquía. ¿Caer y recibir tal nueva por el telégrafo? ¡Oh! Preferiría subir al cadalso en que sucumbió mi hermano Luis XVI a tener que bajar de ese modo las escaleras de las Tullerías, hecho objeto del ridículo, porque no sabéis, señores, lo que es el ridículo en Francia. Señor, murmuró el ministro de policía, por piedad. Acercaos, señor de Villefort, continuó el rey dirigiéndose al joven, que de pie, inmóvil y algo separado, atendía al giro de esta conversación, en la que fluctuaba cuasi perdida la suerte de una monarquía. Acercaos, decid al señor que pueden saberse las cosas antes de lo que él las ha sabido. Señor, era materialmente imposible adivinar los proyectos que ese hombre ocultaba a todo el mundo, balbuceó el ministro. Materialmente imposible. Oh, he aquí una gran frase, caballero. Pero, desgraciadamente, una frase destituida de concepto en la cuestión que nos ocupa. ¿Materialmente imposible? A un jefe que está al frente de una vasta administración, que tiene oficinas, agentes y 15.000 francos para gastos secretos, ¿el saber lo que pasa a 60 leguas de las costas de Francia? Pues bien, ved aquí al señor, sin ningún medio de que poder disponer. Ved aquí al señor, simplemente magistrado, que sabe tanto como vos con todos vuestros agentes y policía, y que hubiera salvado mi diadema si hubiese tenido como tenéis vos un telégrafo de que disponer. El jefe de la policía dirigió a Villefort una mirada en la que se veía marcado el más profundo despecho. Este inclinó la cabeza con la modestia del triunfo. No digo esto por vos, mi querido Blacas, continuó Luis XVIII, porque si bien vos nada habréis descubierto, a lo menos habéis tenido el fino tacto de no renunciar a vuestros recelos. Otro en vuestro lugar hubiera considerado la revelación del señor de Villefort como insignificante, o cuando menos sugerida por una ambición venal. Hubiera esperado que el telégrafo. Estas palabras hacían alusión a las que pronunciara el jefe de policía con tanta confianza en una hora antes. Villefort echó de ver la intención del rey. Otro que él se hubiese dejado llevar al colmo de la alegría por las alabanzas de que se le prodigaban, mas temió crearse un mortal enemigo en el jefe de policía, si bien no dejó de conocer que éste era perdido irrevocablemente. En efecto, el ministro, que no había podido, teniendo en sus manos abundantes medios, adivinar el secreto de Napoleón, podía, en las últimas convulsiones de su agonía, penetrar el de Villefort. Para esto le bastaba interrogar a Dantes. Acudió pues en su ayuda del director en vez de contribuir a su ruina. Señor, dijo Villefort, la rapidez del acontecimiento debe probar a vuestra majestad que sólo Dios podía impedirlo, levantando una tormenta. Lo que vuestra majestad cree en mí efecto de una suma perspicacia es debido única y sencillamente a una casualidad. Aproveché esa casualidad, cual debe todo fiel servidor y nada más. No me deis más de lo que merezco, señor, y rectificad la primera idea que tal vez hayáis formado de mí. El ministro de policía dirigió al joven una mirada de elocuente agradecimiento, y Villefort, que conoció había logrado lo que se propusiera, es decir, que sin perder en nada la confianza del rey, acababa de adquirirse un amigo con el cual, si Bonaparte salía mal de la empresa, podía contar en todo trance. Está bien, dijo el rey. Ahora, señores, continuó dirigiéndose al señor de Blacas y al director de policía, ya no os necesito. Podéis, pues, retiraros. Lo que hay que hacer es incumbencia del ministro de la guerra. Felizmente, señor, dijo de Blacas, podemos contar con el ejército. Vuestra majestad ha leído los partes y según ellos nos es enteramente adicto. No me habléis de comunicaciones al presente, conde. Sé el valor que se las debe dar.
Pero a propósito de partes, señor barón, ¿qué habéis sabido de nuevo sobre el asunto de la calle de Santiago? ¿Sobre el asunto de la calle de Santiago? Exclamó Villefort, no pudiendo contener su exclamación. Pero volviendo luego en sí, continuó. Perdón, señor. Mi adhesión a vuestra majestad me hace continuamente olvidar, no el respeto que debo teneros, pues éste le tengo indeciblemente grabado en mi corazón, pero sí las leyes de la etiqueta. Decid y haced lo que queráis, caballero, repuso Luis XVIII. Habéis adquirido en este día el derecho de preguntar lo que os parezca. Señor, contestó el ministro de Policía, venía hoy a propósito para dar parte a vuestra majestad de los datos que he podido adquirir sobre este suceso, cuando vuestra majestad ha fijado toda su atención en la terrible catástrofe del Golfo Juan. Al presente, estos detalles ningún aliciente tendrán para vuestra majestad. Al contrario, caballero, al contrario, repuso Luis XVIII. Este negocio tiene en mi concepto suma analogía con el que nos ocupa, y la muerte del general Epinay tal vez nos ponga en la mano el hilo de un gran complot interior. Al oír el nombre del general Epinay, Villefort se estremeció. Verdad es, señor, contestó el ministro de Policía, que todo induce a creer que esta muerte no es el resultado de un suicidio, como se había temido al principio, y sí de un asesinato. El general Epinay acababa de salir de un club bonapartista cuando ha desaparecido. Un desconocido había ido a buscarle por la mañana y le había citado para la calle de Santiago. Desgraciadamente, el ayuda de cámara del general, que le estaba peinando cuando este desconocido fue introducido en el gabinete, pudo comprender que le designaba la calle de Santiago, pero no recuerda el número de la casa. A medida que el ministro de Policía daba al rey Luis XVIII estos detalles, Villefort, que parecía estar pendiente de sus palabras, se coloreaba y palidecía alternativamente. El rey le dirigió la palabra diciéndole: ¿No sois de opinión, señor de Villefort, de que el general Epinay, a quien todos creían adicto al usurpador, pero que en realidad era del todo partidario mío, ha perecido víctima de una asechanza bonapartista? Es muy probable, señor. ¿Pero qué? ¿No se sabe nada más? Se está siguiendo la pista al sujeto que dio la cita. ¿Se le siguen sus pasos? Repitió Villefort. Sí, por cierto. El criado dio las señas. Es un hombre como de unos 50 a 52 años, moreno, ojos negros resguardados de espesas cejas y con patillas. Viste un sobretodo azul, abotonado, en cuyo ojal usa un lazo de oficial de la Legión de Honor. Ayer se siguió a un individuo cuyas señas eran exactamente iguales a las que acabo de daros, pero se le perdió de vista en la esquina de la calle Jussieu y en la de Coq-Héron. Villefort tuvo que apoyarse en el respaldo de un sillón por cuanto, a medida que el ministro de Policía hablaba, sentía que se le debilitaban las piernas. Pero cuando al concluir vio que el desconocido había escapado de las pesquisas de la gente que le celaba, respiró con más libertad. «Trataréis de encontrar a ese hombre, caballero», dijo el rey al director de policía, «porque si, como todo me induce a creerlo, el general Epinay, que nos hubiera sido de mucha utilidad en este momento, ha sido víctima de un asesinato bonapartista o no, quiero que sus asesinos sean castigados con el mayor rigor». Villefort tuvo necesidad de toda su sangre fría para que el terror que le inspiraba este encargo del rey no le comprometiese. «Cosa extraña», continuó Luis XVIII. «La policía se cree haberlo ya dicho todo cuanto dice. Se ha cometido un asesinato. ¿Y que lo ha hecho todo al añadir? Se sigue la pista de los culpables». «Señor, vuestra majestad en este punto por lo menos espero quedará satisfecho». «Está bien. Veremos. No quiero deteneros por más tiempo, barón. Señor de Villefort, debéis estar muy fatigado después de tan largo viaje. Retiraros a descansar. ¿Habéis ido a parar sin duda a casa de vuestro padre?» Villefort se estremeció involuntariamente al oír tan repentina pregunta. «No, señor», dijo. «Me he hospedado en la Fonda de Madrid, calle de Tournon». «Pero, ¿habréis visto al señor de Noirtier?» «Señor, me he hecho acompañar desde luego a casa del señor de Blacas». «Pero por lo menos iréis a verle». «No tengo tal intención, señor». «Ah, es muy justo»,
dijo Luis XVIII, sonriendo de una manera que indicaba que tan reiteradas preguntas no las hiciera sin un fin particular. Olvidaba que vuestras relaciones con el señor Noirtier son bastante frías, y que siendo este un nuevo sacrificio que hacéis a la causa real, exige por nuestra parte una proporcionada recompensa. Señor, las bondades que me dispensa vuestra majestad son una recompensa que exceden mucho a lo que pudiera atreverme a esperar. No importa, caballero, no os olvidaremos por eso. Quedad tranquilo. Por ahora, el rey desprendió la cruz de la Legión de Honor que llevaba colgada de su traje ordinario de color azul, junto con la cruz de San Luis, y se la dio a Villefort. Por ahora tomad esta cruz. Señor, dijo Villefort, vuestra majestad se equivoca. Esta es cruz de oficial. Y bien, caballero, dijo el rey, tomadla tal cual es. No tengo tiempo para enviar en busca de otra. Blacas, procuraréis que se le dé cuanto antes el diploma al señor de Villefort. Humedeciéronse los ojos de éste con lágrimas de una orgullosa alegría, y tomando la cruz la besó. Y por ahora, ¿qué órdenes me hace el honor de comunicarme vuestra majestad? Descansad, pues lo necesitáis, y acordaos que siéndome inútil en París vuestra presencia, podéis serme en Marsella de gran utilidad. Señor, protestó Villefort inclinándose, dentro de una hora estaré fuera de París. Marchad, caballero, dijo el rey, y si llegaba a olvidaros, pues la memoria de los reyes es muy ingrata, no tengáis temor en recordarme lo pasado. Señor barón, mandad que vayan a buscar al ministro de la guerra. Blacas, quedaos. Ah, señor, dijo el ministro de policía a Villefort al salir de las Tullerías. Vos entráis por buen camino y tenéis hecha buena fortuna. ¿Será duradera? Dijo entre dientes Villefort, saludando al ministro, y buscando con la vista un carruaje que le condujera a su posada. Pasaba uno casualmente por allí. Villefort se arrellanó en el fondo abandonándose a sus sueños de ambición. A los 10 minutos estaba en su cuarto. Dio orden para tener prontos los caballos dentro de 2 horas y mandó que le sirvieran el almuerzo. Iba a sentarse a la mesa cuando el retintín de la campanilla le advirtió que tiraba de su cordón la mano de una persona de franqueza. El ayuda de cámara fue a abrir y Villefort oyó pronunciar su nombre. ¿Quién puede haber sabido que yo estoy aquí?, se preguntó el joven. Y al decir esto, entró el ayuda de cámara. ¿Qué es lo que hay?, preguntó Villefort. ¿Quién ha llamado? ¿Quién pregunta por mí? Un desconocido que no quiere decir su nombre. ¿Y qué trazas tiene este sujeto? Señor, es un hombre como de 50 años. ¿Alto o pequeño? De vuestra estatura, señor, a poca diferencia. Moreno, muy moreno. Cabello negro, ojos negros, cejas negras y patillas también negras. ¿Y su traje?, preguntó impaciente Villefort. ¿De qué modo va vestido? Viste un gran sobretodo azul, abotonado de arriba a abajo y condecorado con la cruz de la Legión de Honor. —Él es —murmuró Villefort palideciendo. —Pardiez —dijo, compadeciendo en el dintel de la puerta al individuo cuyas señas hemos descrito—. Me gusta. ¿Es costumbre en Marsella que los hijos obliguen a sus padres a hacer antesala? —Padre mío —exclamó Villefort—, con que no me había equivocado. Estaba indeciso de si erais vos o no. En este caso, si no estabas seguro de que fuese yo, repuso el recién venido dejando en un rincón su bastón y su sombrero sobre la silla, permíteme que te diga, mi querido Gerardo, que no está muy conforme el hacerme esperar de ese modo. Dejadnos solos, Germán, dijo Villefort. El criado salió notablemente admirado. Fin de la sección 11. Sección 12 de El Conde de Montecristo, volumen 1. El padre y el hijo. Noirtier, porque era él en persona quien acababa de entrar, siguió con la vista al lacayo hasta tanto que hubo cerrado la puerta. Mas temiéndose que escuchara desde la antecámara, trató de cerciorarse abriéndola precipitadamente de par en par. La precaución no fue inútil, y la rapidez con que se retiró Germán probó no estar exento del pecado que ocasionó la perdición de nuestros primeros padres. El señor Noirtier se tomó entonces la molestia de cerrar él mismo la puerta de la antesala, haciendo otro tanto con la del gabinete, y tendió su mano a Villefort,
que había seguido todos sus movimientos con una sorpresa de que no había aún vuelto todavía. —¡Ah, diantre, mi querido Gerardo! —dijo al joven, mirándole con una sonrisa de indefinible expresión. —Según las apariencias, no estás muy satisfecho de verme. —Sí, tal, padre mío —dijo Villefort—. Estoy contentísimo. Pero estaba tan lejos, os lo juro, de esperar vuestra visita, que me ha sorprendido un poco. —Pero, querido mío —dijo sentándose el señor de Noirtier—, me parece que podría decirte otro tanto, puesto que me anuncias tus desposorios para el día 28 de febrero y el 4 de marzo estás en París. —Si estoy aquí, padre mío —dijo Villefort acercándose al señor de Noirtier—, no os podéis quejar, pues por vos he venido, y este viaje seguramente os salvará. —Oiga, ¿con queso hay? —dijo Noirtier, arrellanándose negligentemente en el sillón en que estaba sentado. —Contádmelo, pues, señor magistrado. Ha de ser cosa curiosa. —Padre mío, ¿habéis oído hablar de cierto club bonapartista que celebra sus reuniones en la calle de Santiago? —Número 53. Sí, soy su vicepresidente. —Padre mío, vuestra indiferencia me hace temblar. —¿Qué queréis, querido mío? Cuando uno se ha visto proscrito por los montañeses, cuando ha tenido que salir de París envuelto en una carreta de heno, cuando se ha visto cercado en los páramos de Burdeos por los sabuesos de Robespierre, ha adquirido suficiente sangre fría para ver las cosas con calma. Continúa, pues. ¿Qué es lo que ha pasado en el club de la calle de Santiago? Ha pasado que se hizo comparecer en él al general Epinay, el cual salió de su casa a las 9 de la noche y en lugar de volver a ella se le halló al siguiente día en el Sena. ¿Y quién os ha contado tan bella historieta? El rey en persona, señor. Pues bien, yo en cambio de tu historia voy a comunicarte una noticia. Padre mío, me figuro saber ya lo que vais a decirme. Ah, con que sabéis el desembarco del emperador. Silencio, padre mío, os lo ruego. Primero por vos, luego por mí. Sí, ya sabía yo esa noticia, y aún os diré que tal vez antes que vos, porque hace 3 días que he venido volando por el camino de Marsella a París, con la rabia de no poder enviar el pensamiento que abrasaba mi cerebro 200 leguas delante de mí. ¿Hace 3 días? ¿Estás loco? Hace 3 días no había aún desembarcado el emperador. No importa, sabía su plan. ¿De qué modo? Por una carta que os venía dirigida de la isla de Elba y que sorprendí en la cartera del enviado. Si esta carta llega a caer en otras manos, a la hora esta, padre mío, habríais sido tal vez fusilado. El padre de Villefort se puso a reír. Vamos, vamos, le dijo. Parece que la Restauración ha seguido la costumbre del imperio de terminar con prontitud los negocios. ¡Fusilado! Querido mío, ¿pues qué? ¿No hay más? ¿Y esa carta dónde está? ¿Te conozco demasiado para suponer que la hayáis dejado seguir su destino? La quemé, temeroso de que quedara un solo fragmento de ella, porque esta carta era vuestra sentencia. —¿Y la pérdida de tu porvenir? —respondió con frialdad el señor de Noirtier. —Sí, lo comprendo así, pero no tengo nada que temer puesto que me proteges. Hago más aún, os salvo. —¡Ah, diablo! Esto ya es más dramático. Explícate. Señor, volvamos al club de la calle de Santiago. Parece que ese club es el objeto privilegiado de los señores de la policía. ¿Por qué no buscan mejor? De fijo le encontrarían. No le han encontrado aún, pero están ya en vereda. Es la fórmula de costumbre, ya lo sé. Cuando la policía no sabe qué hacerse, dice que tiene el hilo, y el gobierno espera con tranquilidad el día que vaya a decirle con las orejas bajas que el rastro se ha perdido. Es cierto, pero se ha encontrado un cadáver. El general ha sido muerto, y en todos los países del mundo se denomina esto un asesinato. ¿Un asesinato, dices? Vaya que no creo haya nada que pruebe que el general ha sido víctima de un asesinato. Todos los días se encuentran cadáveres en el Sena de personas que, desesperadas, se han arrojado a él o que se han ahogado por no saber nadar. Padre mío, sabéis muy bien que el general no se ha ahogado por desesperación y que nadie se baña en el Sena en el mes de enero. No, no tratéis de engañarme. La tal muerte no puede calificarse más que de asesinato. ¿Y quién la ha calificado así? El mismo rey. ¡El rey! Le creía bastante filósofo para comprender que no hay asesinatos en política.
En política, querido mío, y lo sabes tan bien como yo, no hay hombres, sino solo ideas. No hay sentimientos, tan solo intereses. En política no se mata ningún hombre. Se suprime un obstáculo y nada más. ¿Quieres saber los pormenores del lance? Pues bien, te los contaré. Creíamos poder contar con el general Épinay. Nos lo habían recomendado del mediodía. Uno de nosotros fue a su casa y le invitó a asistir a una reunión de la calle de Santiago, en la que no encontraría más que amigos. Efectivamente, compareció y se le detalló todo el plan, la salida de la isla de Elba y el proyectado desembarco. Luego, después de saberlo todo, de haberse enterado de todo minuciosamente, de modo que nada le quedaba por saber, nos dijo que era realista. Entonces nos miramos unos a otros. Se le hizo jurar que no revelaría nada. Juró, pero de tan mala gana que verdaderamente era tentar a Dios el jurar de aquella suerte. Ya ves, a pesar de eso se permitió salir al general libre, enteramente libre. No ha vuelto a entrar en su casa. ¿Qué quieres, querido mío? Él salió de la nuestra. Se habrá tal vez equivocado de camino. ¿Quién sabe? ¿Un asesinato? En verdad que me sorprende, Villefort, que tú, sustituto del procurador del rey, vayas a fundar una acusación sobre pruebas tan miserables. Te he dicho yo, jamás, cuando ejerciendo tu oficio de realista hacías decapitar a alguno de nuestros partidarios. Hijo mío, ¿has cometido un asesinato? No, muy al contrario. Te he dicho siempre. Muy bien, caballero, habéis combatido victoriosamente, pero mañana habrá la revancha. Pero, padre mío, tened en consideración que esa revancha será terrible cuando la tomemos nosotros. No te comprendo. ¿Contáis segura la vuelta del usurpador? Yo lo creo. Pues os engañáis, padre mío. No adelantará 10 leguas internándose en la Francia sin ser perseguido, batido y cogido como una bestia salvaje. El emperador, querido mío, se halla en este instante en el camino de Grenoble. El 10 o el 12 entrará en Lyon, y el 20 o el 25 en París. Los pueblos se le sublevarán para ir delante de él. Tan solo le acompañan unos pocos hombres y muy luego se verá agobiado con la persecución de numerosos batallones, que servirán para aumentar su escolta cuando entre en la capital. Realmente, mi querido Gerardo, eres aún muy niño. Te crees muy bien informado porque un telégrafo os ha dicho 3 o 4 días después del desembarco: el usurpador ha desembarcado en Cannes con algunos hombres. Se le va persiguiendo. Mas dime, ¿en dónde está? ¿Qué hace? No sabéis nada. Sabéis tan solo que se le persigue. Pues bien, se le continuará persiguiendo de este modo hasta París sin quemar un cartucho. Grenoble y Lyon son ciudades fieles que le opondrán una barrera impenetrable. Grenoble le abrirá sus puertas con entusiasmo, y Lyon en masa formará su vanguardia. Créeme, estamos mejor informados que vosotros, y nuestra policía aventaja en mucho a la vuestra. ¿Quieres de ello una prueba? Nada más fácil. Tratabas de ocultarme tu viaje, y con todo he sabido tu llegada media hora después de haber pasado la barrera. No habías dado seña alguna de tu casa más que a tu postillón. Pues bien, he sabido en dónde te hospedabas, y la prueba está en que he venido en el mismo momento en que ibas a sentarte a la mesa. Llama, pues, y haz que traigan otro cubierto, porque comeremos juntos. Verdad es, contestó Villefort mirando a su padre con admiración. Verdad es que me parecéis muy bien enterado. Pues no lo he de estar. La cosa es muy sencilla. Vosotros, en cuyas manos está el poder, no podéis disponer de otros medios que los que proporciona el dinero. Nosotros, que aspiramos a entrar en el poder, tenemos los que proporcionan el entusiasmo. ¿El entusiasmo? Dijo Villefort riéndose. Ya se ve que sí, el entusiasmo. Así es como se llama en términos decentes la ambición que espera. Y el padre de Villefort tendió su mano al cordón de la campanilla para llamar al criado, ya que su hijo no lo hacía. Pero deteniendo Villefort su brazo. Esperad, padre mío, dijo, una palabra no más. Dila. Por necia que sea la policía realista, sabe, a pesar de eso, una cosa terrible. ¿Cuál? Las señas del sujeto que en la mañana del día en que desapareció el general Épinay fue a buscarle a su casa. Ah, ¿todo eso sabe tan excelente policía?
¿Y cuáles son esas señas? Tez morena, cabellos, patillas y ojos negros, sobre todo azul abotonado, cinta de oficial de la Legión de Honor en un ojal, sombrero ancho, de alas y bastón de caña de indias. Oiga, ¿sabe todo eso?, dijo Noirtier. ¿Y por qué, sabiéndolo, no ha echado el guante a ese sujeto? Porque ayer o anteayer le perdieron de vista en la esquina de la calle Coq-Héron. Cuando te decía que vuestra policía es muy imbécil. No os diré lo contrario, pero de un momento a otro pueden prender a ese sujeto. Ya se ve, dijo Noirtier mirando con la mayor frescura a su alrededor. Ya se ve que sí, con tal que este hombre no esté sobre aviso. Pero lo está ahora, añadió sonriendo, y va a cambiar de rostro y de traje. A estas palabras se levantó, quitóse el sobretodo y la corbata, dirigióse a una mesa sobre la que estaba preparada todo lo necesario para el tocador de su hijo. Tomó la navaja, enjabonóse el rostro y con manos seguras se quitó las delatoras patillas. Villefort le contemplaba con un terror mezclado de admiración. Afeitado ya, Noirtier varió la dirección de sus cabellos. Púsose, en vez de la corbata negra, una de color que se le ofreció en la mano de una de las maletas abiertas, vistióse, en vez de su sobretodo azul y abotonado, otro de Villefort, de color castaño oscuro y de hechura diferente, probóse delante de un espejo el sombrero de alas pequeñas y acanaladas del joven, con lo que pareció estar contento de su nuevo traje, y dejando su bastón de caña en un rincón de la chimenea donde le pusiera al principio, hizo silbar con su nervuda mano una delgada caña de bambú con la que el elegante sustituto daba a su andar la desenvoltura que era una de sus principales cualidades. ¿Qué te parece?, dijo dirigiéndose a su hijo estupefacto. Luego que hubo verificado este cambio, ¿qué te parece? ¿Crees que la policía es capaz de reconocerme ahora? No, padre mío, balbuceó Villefort. A lo menos así me parece. Con todo, mi querido Gerardo, en tu prudencia fío para que desaparezcan todos estos objetos que te dejo. Oh, quedad tranquilo, padre mío. Ahora sí que creo que tienes razón y que efectivamente me habrás podido salvar la vida. Pero no tengas cuidado, yo te daré el cambio. Villefort meneó la cabeza. ¿Qué? ¿Te parece que no? Por lo menos creo que os engañáis. ¿Has de volver a ver al rey? Tal vez. ¿Quieres ser detenido por él en concepto de profeta? Los profetas de desgraciados son siempre mal recibidos en la corte, padre mío. Sí, es verdad, pero un día u otro se les hace justicia. Figúrate que sobreviene una segunda restauración. Entonces serás tenido en más que Mr. Talleyrand, cuyas cartas leemos nosotros sin ver más que letras. En fin, ¿qué debo decir al rey? Dile esto. Señor, se os engaña al describiros las disposiciones de la Francia, la opinión pública, de los pueblos, el espíritu del ejército. Ese a quien en París llamáis el buitre corso, y a quien ya se llama todavía usurpador en Nevers, llámase ya Bonaparte en Lyon y emperador en Grenoble. Vos le creéis batido, perseguido, en fuga, pero él continúa avanzando con la rapidez del águila que corona sus banderas. Sus soldados, a los que creéis muriéndose de hambre, postrados de fatiga, prontos a desertar, se aumentan como los átomos de la nieve en derredor de la bola que se precipita en las alturas. Señor, partid, abandonad la Francia a su legítimo dueño, al que la ha conquistado. Partid, señor, no porque hayáis de temer peligro alguno, pues vuestro adversario es bastante fuerte para haceros gracia, sino porque es muy humillante para un nieto de San Luis el de ver la vida al hombre de Arcole, de Marengo y de Austerlitz. Dile esto, Gerardo. O mejor, no le digas nada. Oculta tu viaje, que no se trasluzca ni a lo que has venido ni lo que has hecho en París. Toma la posta. Si has venido devorando el espacio revientacaballos para volverte, entra en Marsella de noche, penetra en tu casa por la puerta trasera y quédate allí quieto y tranquilo, de todos ignorado, y sobre todo inofensivo. Pues que esta vez, te lo juro, obraremos como gentes que conocen sus fuerzas y las de sus enemigos. Vete, hijo mío, vete, mi querido Gerardo, y mediante una ciega obediencia a las órdenes de tu padre, o mejor, si te parece, por deferencia a los consejos de un amigo, te conservaré el destino.
Esto será, añadió Noirtier sonriendo, un excelente medio para ti, a fin de que puedas salvarme otra vez si la balanza política os eleva un día y nos abate a nosotros. Adiós, mi querido Gerardo. En tu próximo viaje ven a hospedarte en mi casa. Y Noirtier salió al concluir estas palabras con la tranquilidad que no le abandonó un instante durante el curso de tan enojosa conversación. Villefort, pálido y agitado, asomóse a la ventana entreabriendo las persianas. Vióle pasar sosegado e impasible por entre 3 o 4 hombres de mala catadura, emboscados tras las esquinas y en los patios de las casas, que tal vez estaban apostados para arrastrar el sujeto de patillas negras, sobre todo azul y sombrero ancho de alas. Villefort se mantuvo asomado y temeroso hasta tanto que su padre desapareció en el callejón de Vichy. Entonces tomó todos los objetos que aquí dejara. Colocó en el fondo de su maleta la corbata negra y el sobretodo azul. Aplastó el sombrero que encajó bajo un armario. Rompió el bastón de caña de Indias en 3 trozos que arrojó al fuego. Púsose un gorro de viaje. Llamó a su ayuda de cámara y con una sola mirada le impuso silencio sobre las 1000 preguntas que estaba ansioso de hacerle. Ajustó su cuenta, entró en su coche que le esperaba aparejado ya. Supo en Lyon que Bonaparte había entrado en Grenoble, y a través de la agitación que reinaba en todo el camino que recorría, llegó a Marsella hecho presa de la zozobra que entra en el corazón del hombre con la ambición y los primeros honores. Fin de la sección 12. Sección 13 de El Conde de Montecristo, volumen 1. Los 100 días. El señor Noirtier era un buen profeta. Los sucesos sobrevinieron con la misma rapidez con que los había anunciado. Esparcióse la noticia del regreso de la isla de Elba, regreso raro, milagroso, sin ejemplo en la historia, y que probablemente no tendrá segundo en el porvenir. Luis XVIII no puso más que débil resistencia a tan rudo golpe. Su poca confianza en los hombres le quitaba toda esperanza en el curso de los acontecimientos. El trono, o mejor, la monarquía, apenas reconstituida por él, retembló sobre su base todavía mal segura, y un solo gesto del emperador bastó para desplomar todo aquel edificio, mezcla informe de las antiguas preocupaciones y de las ideas nuevas. Villefort no obtuvo, pues, de su rey, más que un reconocimiento no sólo inútil por el momento, sí que hasta peligroso. En aquella cruz de la Legión de Honor que tuvo la prudencia de no enseñar a nadie, aunque el señor de placas, como se lo encomendara el rey, le hizo expedir con la mayor prontitud el diploma. Napoleón hubiera indudablemente destituido a Villefort a no haber mediado la protección de Noirtier, que disfrutó de mucho influjo en la corte de los 100 días, ya por los peligros que había arrostrado, ya por los servicios que prestara. Así pues, como se lo había prometido, el girondino de 93 y el senador de 1806 protegió al que le había protegido a él la víspera. Todos los conatos de Villefort se redujeron, pues, durante la corta duración del imperio, cuya segunda caída fue muy fácil de prever, desde luego, a sofocar el secreto que Dantes había estado a pique de divulgar. Tan solo el procurador del rey fue destituido bajo el supuesto de ser muy poco adicto a los bonapartistas. Con todo, apenas estuvo un poco en auge el poder imperial, es decir, apenas el emperador se encontró en las Tullerías, que Luis XVIII acababa de abandonar, y hubo expedido las órdenes numerosas y divergentes desde aquel gabinete en que, siguiendo a Villefort, introdujimos a nuestros lectores, y sobre la mesa de nogal en la que encontró abierta aún y a medio llenar la caja de polvo de Luis XVIII, cuando en Marsella, a pesar de la oposición de los magistrados, empezaron a estallar algunos chispazos de la guerra civil, siempre mal reprimida en el mediodía. Poco faltó entonces para que las represalias no se extendiesen más allá de algunas asonadas que sitiaron a los realistas en sus casas y de los insultos que se dirigieron a los que se atrevieron a salir a la calle. Por un giro muy natural, el digno armador, que hemos indicado pertenecía al Partido Popular, le tocó a su vez encontrarse en aquel entonces, no diremos hombre de gran influjo, porque el señor Morrel era prudente y bastante tímido como todos los que lenta y laboriosamente han labrado su fortuna mercantil, pero sí en disposición
a pesar de su calculado entusiasmo bonapartista que le hacía tener en concepto de moderado, en disposición de poder levantar la voz para apoyar sus reclamaciones. Esta reclamación, como se deduce fácilmente, tenía por objeto la libertad de Dantes. Villefort quedó en su destino a pesar de la caída de su superior, y su casamiento quedó aplazado para más dichosos tiempos. Si el emperador conservaba el trono, conveníale a Gerardo otra alianza, y su padre quedaba encargado de proporcionársela. Si una segunda restauración devolvía la Francia a Luis XVIII, la influencia del señor de Saint-Méran se duplicaba al par que la suya, y la proyectada unión venía a ser más ventajosa que nunca. El sustituto del procurador del rey era, pues, interinamente el primer magistrado de Marsella, cuando una mañana abrióse la puerta de su despacho y fue anunciado el señor Morrel. Otro se hubiera apresurado a agasajar al armador, y este agasajo habría indicado su debilidad. Pero Villefort era un hombre superior que tenía, si no la práctica, a lo menos el instinto de toda clase de negocios. Obligó, pues, a Morrel a hacer un rato de antesala cual si hubiera sido en tiempos de la Restauración. El señor Morrel esperaba encontrar a Villefort abatido, pero lo halló cual lo viera 6 semanas antes, es decir, tranquilo, grave y cargado de esa fría política, barrera, la más impenetrable, que separa al hombre de talento del hombre vulgar. Había entrado en el gabinete de Villefort convencido de que el magistrado iba a temblar a su vista, y fue él quien, por el contrario, tembló y se conmovió delante de aquel severo personaje que le esperaba apoyado, el codo sobre su bufete y la barba en la mano. Detúvose el buen armador en el dintel de la puerta sin atreverse a dar un paso hacia adelante. Villefort le miró como si le fuese difícil reconocerle. En fin, después de algunos segundos de examen y de silencio, durante los que el armador dio vueltas en todas direcciones a su sombrero. «Creo me han dicho que erais el señor Morrel», dijo Villefort. «Sí, señor, el mismo», contestó el armador. «Acercaos, pues», continuó el magistrado haciéndole con la mano un signo de amigable protección. «Decidme, ¿a qué objeto debo el honor de esta visita?» «¿No os lo figuráis, señor?», preguntó Morrel. «No, ciertamente, pero estad seguro, sin embargo, que me hallo dispuesto a complaceros en todo cuanto esté de mi parte». «La cosa depende enteramente de vos, señor». «Explicaos, pues». «Señor», continuó el armador, serenándose su espíritu a medida que iba hablando, y alentado a más por la justicia de su causa y favorable posición. «Os acordaréis que algunos días antes de que supiese el desembarco de su majestad el emperador, vine a reclamar vuestra indulgencia en favor de un desgraciado joven, un marino, segundo a bordo de mi fragata. Se le acusaba, si recordáis, de tener relaciones en la isla de Elba. Estas relaciones, que eran un crimen en aquella época, son hoy día méritos para alcanzar favor. Vos servíais entonces a Luis XVIII y, condenándole, cumplisteis vuestro deber. Hoy día servís a Napoleón, por lo que debéis protegerle. Es vuestro deber ahora. Vengo, pues, a preguntaros qué se ha hecho de él». Villefort hizo un violento esfuerzo para dominarse. «¿El nombre del sujeto?», preguntó. «Tened la bondad de decírmelo». «Edmundo Dantes». Es evidente que Villefort hubiese preferido recibir en un desafío el fuego de su adversario a 25 pasos a oír pronunciar este nombre a boca de jarro. Con todo, ni siquiera arqueó las cejas. «De este modo», dijo para sí Villefort, «no podrá achacárseme la prisión de este joven acusándome de haber hecho de ello una cuestión personal». «¿Dantes?», repitió. «¿Edmundo Dantes, decís?» «Sí, señor». Villefort tomó entonces de un estante de su librería un voluminoso registro, el que colocó sobre una mesa, traspasóle luego a un atril y dirigiéndose al armador le dijo con el aire más natural: «¿Estáis bien seguro de no engañaros, caballero?» Si Morrel hubiese sido más astuto o menos instruido del negocio que le ocupaba, le hubiera parecido extravagante que un sustituto del procurador del rey se prestase a satisfacer en un asunto completamente ajeno de su incumbencia, y se hubiera preguntado por qué Villefort no le enviaba a informarse a los registros de la cárcel, o a sus alcaides, o al prefecto del departamento,
Pero Morrel, buscando en Villefort algún resto de temor, no vio en él, desde el momento en que se convenció de que el temor no existía, más que una condescendencia. Así que Villefort le pareció un hombre íntegro. «No, señor», dijo Morrel, «no me engaño. A más de que hace 10 años que conozco al pobre chico y 4 que le tengo a mis órdenes. Yo vine, ya os acordaréis, hace 6 semanas. A suplicaros fueseis clemente, como vengo ahora a rogaros seáis justo. Me recibisteis entonces bastante mal, y me contestasteis con disgusto. Ah, cuán crueles eran entonces los realistas para con los bonapartistas». «Caballero», contestó Villefort con su viveza y sangre fría ordinarias, «era yo realista entonces porque creía ver en los Borbones no sólo a los herederos legítimos del trono, sino que también a los elegidos de la nación. Pero la milagrosa vuelta de que acabamos de ser testigos ha probado que me engañaba. El genio de Napoleón ha vencido. La legalidad está en el amor de los pueblos». «Enhorabuena», exclamó Morrel con su bondadosa franqueza. «Me dais una satisfacción en oíros hablar así, y desde luego auguro bien por la suerte de mi querido Edmundo». «Esperad», dijo Villefort, hojeando de nuevo el registro. «Me parece... ¿Es un marino, no es esto, que iba a casar con una bella catalana?» «Sí, sí. Oh, ya me acuerdo. La cosa era muy grave». «¿Cómo?» «¿Ya sabéis que al salir de mi casa fue conducido a las cárceles del Palacio de Justicia?» «Sí. ¿Y qué?» «¿Y qué? Di el parte a París, a donde envié los papeles que se le encontraron encima. Era mi deber. ¿Qué queréis? Y después de 8 días de prisión se lo llevaron». «¿Se lo llevaron?», exclamó Morrel. «¿Pero qué es lo que hicieron del pobre chico?» «Oh, no tengáis cuidado. Lo transportarían probablemente a Fenestrelles, a Pignerol o a las islas de Santa Margarita, lo que se llama desterrarle de su patria en términos facultativos, y no extrañaré que el día menos pensado le veáis venir a tomar el mando de su buque». «Venda cuando quiera, su plaza le será conservada. Pero ¿cómo es que no haya venido ya? Me parece que los primeros cuidados del gobierno imperial debían dirigirse a poner en libertad a los encarcelados por los realistas». «No acuséis temerariamente, mi querido señor Morrel», contestó Villefort. «Es preciso en todas las cosas proceder con legalidad. La orden de prisión vino de allá arriba, y de allá arriba es preciso que venga la orden para su excarcelación. A más de que apenas hace 15 días que gobierna Napoleón y casi no hay tiempo para haberse expedido las órdenes de indulto». «Pero», preguntó Morrel, «¿no hay medio para apresurar esas formalidades? Ahora que triunfamos, tengo alguna influencia y puedo lograr el que se le borre de las listas de presos». «Pero si no ha habido prisión». «Por lo menos de la cárcel». «En política no hay registro de cárcel. Cuando los gobernantes tienen interés en que desaparezca un hombre sin que quede rastro de paso, los registros de la cárcel servirían de guía para hacer pesquisas». «Esto podría tener lugar bajo el dominio de los Borbones, pero ahora...» «Lo mismo que antes y que siempre, mi querido señor Morrel. Los gobiernos se suceden y se asemejan. El reglamento penitenciario propuesto por Luis XIV está aún hoy día vigente, a excepción de la Bastilla, que un accidente ha destruido. El emperador es más severo por conservar el régimen de las prisiones de lo que lo fue nuestro gran rey, y el número de encarcelados que no constan en los registros es incalculable. Tanta benevolencia hubiera podido deslumbrar al que tuviera completa certeza, y Morrel ni siquiera sospecha tenía. «Pero, en fin, señor de Villefort», le dijo, «¿qué consejo me dais para apresurar la vuelta del pobre Dantes?» «Uno solo, caballero. Haced una solicitud al ministro de Justicia». «Oh, señor, ya sabemos lo que son solicitudes. El ministro recibe 200 todos los días y apenas lee 4». «Tenéis razón. Pero una instancia remitida e informada por mí no dejará de leerla». «¿Y queréis vos encargaros de remitir esa solicitud, caballero?» «De muy buena gana. Dantes pudo entonces ser culpable, pero hoy día es inocente, y por lo tanto es mi deber volver la libertad a aquel a quien se la quité en cumplimiento de mi obligación». Villefort prevenía así el peligro de una información poco probable, pero posible, información que le perdía irremisiblemente. «¿Y en qué sentido se escribe un memorial al ministro?».
Sentaos aquí, señor de Morrel, dijo Villefort cediendo su asiento al armador, que yo os dictaré. No perdamos tiempo, pues hemos malgastado ya demasiado. Tenéis razón, caballero. Acordémonos que el pobre muchacho espera, sufre y desespera tal vez. Villefort se horrorizó a la idea de aquel preso que le maldecía en el silencio y oscuridad, pero había adelantado demasiado para volverse atrás. Dantes, pues, debía perecer víctima de su ambición. Villefort dictó una orden cuyo objeto no presentaba duda alguna. Exageraba el patriotismo de Dantes y los servicios que éste prestara a la causa bonapartista. Según este memorial, Dantes había sido uno de los más activos agentes para procurar la vuelta de Napoleón. Era evidente que al leer semejante escrito, el ministro debía hacer justicia sobre la marcha, si es que no la había hecho ya. Terminada la solicitud, Villefort la leyó en voz alta. «Esto es», dijo, «ahora descansad en mí». «¿La solicitud marchará pronto, señor?» «Hoy mismo». «¿Informada por vos?» «El mejor informe que puede llegar a ponerse, caballero, es certificar, como es verdad, todo lo que decís en esta demanda». Y Villefort, sentándose a su vez, puso al margen de la petición su certificado. «Ahora, señor, ¿qué es lo que se ha de hacer?» «Esperar», contestó Villefort. «Todo lo demás queda a mi cargo». Esta promesa volvió a Morrel la esperanza. Separóse del sustituto del procurador del rey, lleno de entusiasmo, y fue a anunciar al viejo padre de Dantes que no tardaría en volver a ver a su hijo. En cuanto a Villefort, en vez de enviar la solicitud a París, la guardó cuidadosamente, puesto que el escrito que entonces podía salvar a Dantes le comprometía irremisiblemente en lo futuro, suponiendo un desenlace que el aspecto de la Europa y el curso de los sucesos permitían ya prever, es decir, una segunda restauración. Dantes quedó, pues, preso y sumido en lo profundo de un calabozo. No llegó a sus oídos el formidable estruendo que causó la caída del trono de Luis XVIII, ni el más espantoso aún del hundimiento del imperio. Pero Villefort lo había previsto todo con ojo avizor. Lo había escuchado todo con oído atento. 2 veces, empero, durante la corta aparición imperial llamada de los 100 días, volvió Morrel a la carga, insistiendo siempre por la libertad de Dantes, y cada vez tuvo que apaciguarle Villefort con promesas y esperanzas. En fin, llegó la célebre jornada de Waterloo. Morrel no volvió a comparecer por casa de Villefort. El armador había hecho por su joven amigo todo lo que humanamente le había sido posible. Ensayar más tentativas con la nueva restauración era comprometerse inútilmente. Luis XVIII volvió a subir al trono. Villefort, para el que Marsella no presentaba más que recuerdos acompañados de remordimientos, solicitó y obtuvo el destino de procurador del rey, vacante en aquel entonces en Tolosa. 15 días después de su instalación en la nueva residencia, casó con la señorita René de Saint-Mégan, cuyo padre gozaba de más favor que nunca. He aquí como Dantes, durante los 100 días y después de la jornada de Waterloo, se quedó siempre bajo los cerrojos, olvidado, si no de los hombres, por lo menos de Dios. Danglars echó de ver las consecuencias del golpe con que habían herido a Dantes cuando volvió a Francia Napoleón. Su denuncia había salido cierta, y como todos los hombres algún tanto avezados al crimen y de un mediano conocimiento de los sucesos de la vida común, llamó a esta extravagante coincidencia un decreto de la providencia. Pero cuando Napoleón estuvo de vuelta en París y dejó de nuevo oír su voz altiva y pujante, Danglars tuvo miedo. A cada instante le parecía ver presentarse a Dantes sabiéndolo todo, a Dantes amenazador y fuerte como todas las venganzas. Entonces manifestó al señor Morrel sus deseos de dejar el servicio del mar y se hizo recomendar a un comerciante español, en cuya casa entró en clase de escribiente a últimos de marzo, es decir, 11 o 12 días después de la entrada de Napoleón en las Tullerías. Partió pues para Madrid y no se supo nada más de él. Fernando no comprendió nada. Dantes estaba ausente. Esto era todo lo que deseaba. ¿Qué había sido de él? No trató de saberlo siquiera. Durante el plazo que le concedía su ausencia, hizo lo posible unas veces para engañar a Mercedes sobre los motivos de aquella separación y otras entreteniéndose en meditar planes de emigración y de rapto. De vez en cuando, en ciertos momentos sombríos, se sentaba en la punta del promontorio del Faro, en este sitio donde se distinguen, a la vez,
Marsella y el barrio de los catalanes, mirando triste e inmóvil, cual ave de rapiña, si veía venir por una de ambas direcciones al gallardo joven de noble andar y altiva cabeza que debía ser para sí propio el mensajero de horrible venganza. Para este caso tenía ya Fernando tomada su determinación. Rompía a Dantes la cabeza de un fusilazo y se mataba después, decíase a sí propio, para dar un colorido al asesinato. Pero Fernando se hacía ilusiones, no era capaz de suicidarse porque conservaba la esperanza. Entretanto, y en medio de tantas dolorosas oscilaciones, el imperio exigió una nueva leva y todos los que estaban en disposición de tomar las armas se lanzaron fuera de Francia a la retumbante voz del emperador. Fernando marchó como los otros, abandonando su choza y a Mercedes, y devorado por la sombría y horrible idea de que durante su ausencia su rival iba a volver a casarse con la que amaba. En cuanto a la joven, la compasión que parecía tenerle por su desgracia, los cuidados que se tomaba en prevenirla a sus menores deseos, habían producido el efecto que causan siempre a los corazones generosos las apariencias de rendimiento. Mercedes había profesado siempre a Fernando una sincera amistad. Esta se aumentó con el reconocimiento. «Hermano mío», le decía sujetándole a las espaldas la mochila de conscripto, «hermano mío, mi único amigo, no te hagas matar, no me dejes en este mundo en que no hago más que llorar, y en el que quedaría sola si tú faltas». Estas palabras, pronunciadas en el acto de su partida, dieron a Fernando algunas esperanzas. Si Dantes no volvía, podía Mercedes ser suya. Mercedes quedó sola en aquella tierra que jamás le pareciera tan árida y con el mar por único horizonte. Siempre bañada en llanto, como aquella loca cuya dolorosa historia se nos cuenta, se la veía errante sin cesar alrededor del pequeño barrio de los catalanes, ora parándose en lo más fuerte del sol de mediodía, de pie, inmóvil, muda como una estatua, fija su vista en Marsella, ora sentada a la orilla del mar escuchando el incesante gemir de las olas, eterno como su dolor, y preguntándose sin cesar si no le era mejor abalanzarse hacia él, abandonarse a su propio peso y abrir el abismo que debía tragarla, que sufrir todas las crueles alternativas de una vida sin esperanza. No faltaba valor a Mercedes para realizar su proyecto, pero la religión vino a su ayuda y la salvó del suicidio. Caderousse fue llamado a las armas como Fernando, tan solo que como tenía 8 años más que el catalán y era casado, no partió hasta la tercera leva y se le envió a vigilar las costas. El viejo Dantes, alimentado tan solo por la esperanza, la perdió con la caída del emperador. 5 meses después, día por día, después de separarle de su hijo y casi a la misma hora en que le prendieron, exhaló el último suspiro en brazos de Mercedes. El señor Morrel satisfizo todos los gastos de su entierro y pagó las costas y deudas que el viejo había contraído durante su enfermedad. Algo más que una acción caritativa se envolvía en este modo de obrar. Había en ello su valor. El mediodía se hallaba ardiendo, era teatro de todas las venganzas que siempre las relaciones llevan en pos de sí, y socorrer, aun en el lecho de la muerte, al padre de un bonapartista como Dantes, era un crimen imperdonable para el ciego espíritu de partido. Fin de la sección 13. Sección 14 de El Conde de Montecristo, volumen 1. El preso furioso y el preso loco. Un año sobre poco más o menos después de la vuelta de Luis XVIII, se efectuó por el inspector general Bouville una visita de cárceles. Dantes oyó desde el fondo de su calabozo el rumor causado por los preparativos de la visita. Preparativos que, si bien en lo alto causaban gran estruendo, allí abajo se percibían tan solo como un susurro inapreciable para otro oído que el de un preso acostumbrado a escuchar en el silencio de la noche a la araña tejiendo su tela. La periódica caída de la gota de agua que gasta 1 hora para formarse en el techo de su calabozo y las imperceptibles pisadas de un casi imperceptible insecto. Adivinó que ocurría ya entre los vivientes algo de extraordinario. Ocupando después de tanto tiempo una tumba, bien podría considerarse como muerto. En efecto, el inspector visitaba uno después de otro los cuartos, celdas y calabozos. Interrogó a varios presos, es decir, a aquellos cuya apacibilidad o estupidez llama la benévola atención de la administración.
El inspector les preguntaba si eran buenos los alimentos y si tenían algo que exponer o reclamar. Contestaron unánimes que el alimento era detestable y que lo que reclamaban era su libertad. Entonces el inspector les repitió si tenían algo más que decir. Menearon la cabeza negativamente. ¿Un preso puede reclamar otra cosa que la libertad? El señor de Vauville se dirigió al gobernador sonriendo. No sé por qué nos mandan a hacer estas inútiles visitas. Quien ve una cárcel ve 100. Quien oye a un preso oye a 1000. Siempre la misma cosa. Mal alimentados e inocentes. ¿Hay más presos? Sí, tenemos los presos peligrosos y los locos encerrados en calabozos. Vaya, pues, dijo el inspector con aire perezoso. Cumplamos nuestra misión con escrupulosa exactitud. Bajemos a los calabozos. Esperad, dijo el gobernador, que vayan a buscar un par de hombres a lo menos. Los presos cometen a veces, cansados de vivir y para lograr que les condenen a muerte, inútiles actos de desesperación. Podríais ser víctimas de uno de ellos. Tomad, pues, vuestras precauciones. En efecto, enviáronse a buscar 2 soldados y con esta escolta empezaron a bajar la escalera tan húmeda, infecta y enmohecida que cuantos la atravesaban tenían afectados a la vez por todo aquel trecho la vista, el olfato y la respiración. «¡Oh!», exclamó el inspector parándose a mitad de la escalera. «¿Quién diablos puede habitar aquí?» «Un conspirador de los más peligrosos y que me ha sido recomendado especialmente como hombre capaz de todo». ¿Está solo? Sí, por cierto. ¿Y cuánto tiempo hace que está ahí? 1 año, a poca diferencia. ¿Y desde el día de su entrada se le encerró ya en ese calabozo? No, señor, sino después de haber querido matar al llavero encargado de llevarle la comida. Ahí está. Es el mismo que alumbra. ¿Es verdad, Antonio? Muy cierto es que quiso matarme, contestó el llavero. Vaya, con que es un loco el tal sujeto. Peor que eso, dijo el llavero. Es un demonio. ¿Queréis que dé queja de él? Preguntó el inspector al gobernador. Es inútil, señor. Bastante castigado está. A más de que si al presente está casi loco, según los resultados que nos prestan nuestras observaciones, antes de 1 año lo estará completamente. Tanto mejor para él, dijo el inspector. Cuando llegue a ese estado, padecerá menos. Érase este sujeto, como se habrá echado de ver, un hombre lleno de humanidad y muy digno de las filantrópicas funciones que estaba desempeñando. Tenéis razón, señor, dijo el gobernador, y vuestra observación me prueba que habéis estudiado en la materia. También tenemos en otro calabozo, apenas separado de éste, unos 30 pies, y al que conduce otra escalera, un abate viejo, antiguo jefe de partido en Italia, que está aquí desde el año 1811, volviéndose loco a fines de 1813, el cual, desde esta última época, se ha desfigurado tanto que físicamente es imposible reconocerle. Antes lloraba a mares, ahora ríe a carcajadas. ¿Queréis verle antes que a éste? Su locura es divertida y os aseguro que no os entristecerá. Veré al uno y al otro, contestó el inspector. Es preciso cumplir concienzudamente los cargos del destino. Era la primera vez que al inspector le tocaba visitar, y por lo tanto quería que la autoridad le tuviese en buen concepto. Entremos antes en este de aquí, añadió. De muy buena gana, contestó el gobernador, e hizo una señal al llavero, quien abrió la puerta. Al ruido de los macizos cerrojos, al chillido de los mohosos goznes girando sobre sus ejes, Dantes, acurrucado en un rincón del calabozo en el que recibía con indecible placer el pequeño rayo de luz que penetraba a través de una angosta lumbrera enrejada, levantó la cabeza. A la vista de un desconocido alumbrado por 2 llaveros con antorchas y acompañados de 2 soldados y al que hablaba el gobernador sombrero en mano, adivinó Dantes lo que sería. Y viendo por fin que se presentaba una ocasión de implorar a una autoridad superior, dio un salto con las manos juntas en actitud suplicante. Los soldados calaron al momento la bayoneta, porque creyeron que el preso iba a lanzarse contra el inspector con siniestras intenciones. El mismo señor de Vauville dio un paso atrás. Dantes echó de ver en esta acción que le tenían en opinión de hombre temible.
Procuro, pues, que su mirada fuese tan humilde y sumisa cuanto está en la mano del hombre poderlo lograr, y expresándose con una especie de piadosa elocuencia que admiró a los circunstantes, probó de ver si conmovería al visitador. El inspector escuchó hasta el cabo y sin interrumpir el discurso de Dantes. Cuando hubo concluido, se dirigió al gobernador diciéndole por lo bajo: «Me parece que volverá a entrar en juicio. Está ya dispuesto a sentimientos más apacibles. Ved cómo el miedo le hace impresión. Ha retrocedido delante de las bayonetas cuando un loco no se detiene ante ningún obstáculo. Sobre este asunto hice algunas curiosas observaciones en Chantegon». Y dirigiéndose luego al prisionero: «En resumen, ¿qué es lo que pedís?» «Saber qué crimen he cometido. Pido que se me señalen jueces para juzgarme. Pido que se me forme causa. Pido, en fin, que se me fusile si soy culpable, pero que se me ponga en libertad si soy inocente». «¿Se os alimenta bien?», preguntó el inspector. «Sí, yo creo que sí. No lo sé. Eso me importa poco. Lo que debe llamar la atención no sólo de un infeliz preso, sí que de todos los magistrados encargados de administrar justicia, y más aún la ley del rey que nos gobierna, es que un inocente no sea víctima de una infame denuncia y no muera aherrojado maldiciendo a sus verdugos». «Estáis hoy muy razonable», dijo el gobernador. «No habéis estado siempre como ahora. Habláis de muy diverso modo, querido amigo, que el día que quisisteis matar a vuestro llavero». «Verdad es, señor», dijo Dantes, «y por ello pido humildemente perdón a ese hombre, que siempre ha sido muy bondadoso conmigo. Pero ¿qué queréis? Yo estaba loco y furioso». «¿Y ahora no lo estáis ya?» «No, señor, porque la cautividad me ha abatido, me ha quebrantado. Ha concluido conmigo. ¿Puede decirse? Ha concluido conmigo, puede decirse. Hace tanto tiempo que estoy aquí». «Mucho tiempo. ¿En qué época fuisteis preso?», preguntó el inspector. «El 28 de febrero de 1815, a las 2 de la tarde». El inspector echó sus cuentas. «Estamos a 30 de julio de 1816. ¿Qué es lo que decís? Apenas hace 17 meses que estáis preso». «¿No más que 17 meses?», repuso Dantes. «Ah, señor, vos no sabéis lo que son 17 meses de cárcel. Sobre todo para aquel que, como yo, iba a ser dichoso. Para aquel que, como yo, iba a casarse con una joven bella. Para aquel que veía abrírsele una honrosa carrera y que todo esto desaparece en un momento, que en medio del más bello y esplandeciente día se ve sumido en las tinieblas más profundas, que ve perdida su carrera, que ignora si la que le amaba le ama todavía, que ignora si ha muerto o vive aún su anciano padre. 17 meses de prisión para el hombre habituado al aire del mar, a la independencia del marino, que sólo tiene por límites el espacio, la inmensidad, lo infinito. Señor, 17 meses de prisión es castigo a que no son acreedores los criminales designados con el más odioso dictado. Tened piedad de mí, señor, y pedid para mí no indulgencia, sí que rigor, no una gracia, pero sí una sentencia. Jueces, señor, no pido más que jueces. No pueden a ningún acusado negársele jueces». «Está bien», dijo el inspector. «Veremos». Dirigiéndose luego al gobernador, le dijo: «Por cierto que este pobre diablo me ha dado lástima. Al subir me enseñaréis vuestro registro». «No tengo inconveniente», dijo el gobernador, «pero creo que hallaréis en él terribles anotaciones». «Señor», continuó Dantes, «ya sé que no estáis facultado para hacerme salir de aquí sin consultarlo, pero a lo menos podéis transmitir mi súplica a la autoridad. Podréis lograr que se me forme sumaria. Podéis, en fin, alcanzar que se me juzgue cual corresponde. Un tribunal es lo único que pido. Sepa yo, a lo menos, qué crimen he cometido y a qué pena estoy condenado, porque ya conoceréis que la incertidumbre es el peor de los suplicios». «Vamos a ver, explicaos y contestadme», dijo el inspector. «Señor», exclamó Dantes, «conozco por vuestra voz que estáis conmovido. Caballero, decidme, ¿podré esperar?» «En cuanto a eso nada puedo deciros. Puedo tan solo prometeros examinar los antecedentes en virtud de los cuales se os puso preso». «Oh, en este caso, señor, ya estoy libre. Me he salvado».
—¿Quién os hizo poner preso? —dijo el inspector. —El señor de Villefort. Habladle y entendeos con él. —Hace ya un año que el señor de Villefort no está en Marsella, pues marchó a Nimes. —Ah, en este caso no me admira ya mi prolongada prisión —murmuró Dantes—. Mi único protector está ausente. —¿El señor de Villefort tenía contra vos algún motivo de odio? —Ninguno, señor. Muy al contrario. Tuvo conmigo 1000 atenciones y deferencias que jamás olvidaré. ¿Puedo, pues, dar entera confianza y crédito a las notas que respecto a vos haya dejado o que me remita? —Sin ningún reparo, señor. —Está bien. Tened confianza. Dantes cayó de rodillas. Levantó sus manos al cielo y murmuró una plegaria en la que se encomendaba a Dios a aquel hombre que había descendido a su prisión a semejanza del Salvador para librar las almas de los condenados. La puerta volvió a cerrarse, pero la esperanza que bajó con el señor de Boville quedó encerrada en el calabozo de Dantes. —¿Queréis ver el registro enseguida? —preguntó el gobernador—, o pasar al calabozo del abate. —Acabemos de una vez con los calabozos —contestó el inspector—, pues que tal vez no tendría luego suficiente valor para concluir mi triste misión. —Ah, lo que es este no es un preso como este otro, y su locura entristece menos que la razón de su vecino. —¿Y cuál es su manía? —Oh, una idea extraña. Cree poseer un inmenso tesoro. El primer año de su encarcelamiento hizo ofrecer 1 millón al gobierno si éste le quería poner en libertad. Al segundo año, 2 millones. Al tercero, 3. Y así progresivamente. Han cumplido ya 5 años que se halla aquí, y probablemente os pedirá tengáis la bondad de concederle un rato de conversación a solas, en las que os ofrecerá 5 millones. —Ah, en efecto es curioso —dijo el inspector—. ¿Y cómo se llama ese millonario? —El abate Faria. —¿Número 27? —dijo el inspector leyendo sobre una puerta esta cifra. —El mismo. Abrid, Antonio. El llavero obedeció, y el señor de Boville dirigió su curiosa mirada al calabozo del abate loco, a quien se designaba así generalmente. En medio del cuarto, en un círculo marcado en tierra con un pedazo de yeso desprevendido del muro, estaba echado el hombre casi en cueros. Tan destrozados y hechos jirones estaban sus vestidos. Delineaba, en aquel círculo, figuras geométricas muy regulares, y parecía hallarse tan abismado en resolver su problema como lo estaba Arquímedes cuando fue asesinado por un soldado de Marcelo. Así es que no se meneó a pesar del ruido que hiciera al abrirse la puerta del calabozo, y pareció despertar cuando la luz de las antorchas iluminó con un resplandor inusitado el húmedo suelo sobre que trabajaba. Entonces volvió la cabeza y vio con admiración la numerosa comitiva que acababa de entrar en su calabozo. Levantóse al momento, tomó una manta que yacía a los pies del miserable jergón que le servía de cama y se arropó con presteza para presentarse algo más decente a la vista de los extraños. —¿Tenéis que pedir alguna cosa? —dijo el inspector sin variar su fórmula. —Yo, señor —dijo mirando el abate—, yo no pido nada. —No habéis comprendido —repuso el inspector—. Yo soy un agente del gobierno, comisionado para recorrer las prisiones y atender a las reclamaciones de los presos. —Oh, en este caso, señor, ya es otra cosa —exclamó vivamente el abate—. Espero que pronto nos entenderemos. —¿Qué tal? —dijo el gobernador—. ¿Veis cómo comienza ya cual os había yo anunciado? —Señor —continuó el preso—, soy el abate Faria, nacido en Roma en el año 1768. He sido secretario del conde Espada, último de los príncipes de este nombre, por espacio de 20 años, y fui preso, aún no sé fijo el porqué, a principios del año 1808. Desde entonces estoy reclamando mi libertad, aunque en vano, a las autoridades italianas y francesas. —¿Y por qué a las italianas? —preguntó el gobernador. —Porque fui preso en Piombino, y me presumo que, al igual que Milán y Florencia, Piombino habrá llegado a ser cabeza de partido de algún departamento francés. El inspector y el gobernador se miraron riendo. —Diantre, querido —dijo el inspector—, vuestras noticias de Italia no son muy recientes. —Datan del día en que fui conducido desde Fenestrelles, aquí, señor
dijo el abate Faria. Esto fue en 1811, y como Su Majestad el Emperador había erigido el reino de Roma para el hijo que el cielo acababa de concederle, me figuro que continuando sus conquistas habrá logrado realzar la idea de Maquiavelo y César Borgia, que era la de hacer de toda Italia un solo y único reino. Caballero, dijo el inspector, la providencia, afortunadamente, ha cambiado algún tanto ese plan gigantesco del que parecéis decidido partidario. Es el único medio para hacer de Italia un estado fuerte, independiente y dichoso, dijo el abate. Eso podrá ser muy posible, contestó el inspector, pero yo no he venido aquí para entablar con vos una discusión de política ultramontana, y sí para preguntaros, como he verificado ya, si tenéis que hacer alguna reclamación sobre vuestro alimento y habitación. La comida es la misma que en todas las cárceles, contestó el abate, es decir, inadmisible. En cuanto al cuarto, ya lo veis, es húmedo y mal sano, pero bastante cómodo para ser calabozo. Ahora, no es eso de lo que quiero tratar, y sí de las importantes revelaciones que tengo que hacer al gobierno. Ya empieza, dijo por lo bajo el gobernador al señor de Beauville. He aquí que me considero dichoso por vuestra visita, continuó el abate, a pesar de que me habéis distraído en un cálculo muy importante, y que, si acierto con él, cambiará probablemente la teoría del sistema planetario de Newton. ¿Podríais concederme el favor de una entrevista a solas? ¿Qué os decía yo? Dijo al inspector el gobernador. Conocéis vuestros presos, contestó aquel sonriendo. Luego, dirigiéndose a Faria. Caballero, lo que me pedís es imposible. Con todo, repuso el abate, si se tratase de hacer ganar al gobierno una suma enorme, una suma de 5 millones, por ejemplo. A fe mía, dijo el inspector dirigiéndose al gobernador, que habéis acertado hasta la cantidad. Vaya, dijo el abate al ver que el inspector iba a retirarse. No hay absoluta necesidad de que nos quedemos solos. El señor gobernador podrá asistir a nuestra conversación. Querido, dijo el gobernador, desgraciadamente sabemos ya de antemano y de memoria lo que vais a decirnos. Se trata de vuestros tesoros, ¿no es así? Faria miró a aquel hombre burlón con unos ojos en que un observador desinteresado hubiera visto brillar un rayo de razón y de verdad. Sin duda, dijo el abate. ¿De qué queréis que hable sino de eso? Señor inspector, continuó el gobernador, yo puedo contaros esa historia tan bien como el abate, pues que hace 4 o 5 años que la estoy oyendo diariamente. Esto prueba, señor gobernador, que sois como aquellas gentes de que nos habla la Escritura, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, dijo el abate. Amigo, dijo el inspector, el gobierno es rico y no necesita, a Dios gracias, de vuestro dinero. Guardadle, pues, para cuando salgáis de la cárcel. Las pupilas del abate se dilataron, y cogiendo la mano del inspector le dijo: Pero si no llego a salir jamás de esta prisión, si contra toda justicia se me retiene en el calabozo, si muero sin haber transmitido a nadie mi secreto, ese tesoro se perderá para siempre. ¿No valdría más que el gobierno le aprovechara, y yo con él? Daré hasta 6 millones, señor. Sí, abandonaré 6 millones y me contentaré con el resto si me devuelven la libertad. Os aseguro, dijo el inspector en voz baja, que si no supiera que este hombre es loco, habla con un tino tal que creería que dice la verdad. No soy loco, caballero. Os digo la verdad, repuso Faria, que con la finura de oído característica de los presos no había perdido una palabra del inspector. El tesoro de que os hablo existe en realidad. Es cierto y positivo. Y me comprometo a firmar un trato con vos, en virtud del cual me conduciréis al punto que os indique. Se escarbará la tierra a nuestra presencia, y si falto a la verdad, si no se encuentra nada, si soy un loco como vos decís, en este caso volveréis a conducirme a este calabozo, en el que quedaré para siempre y moriré sin pedir jamás nada a nadie absolutamente. El gobernador se echó a reír. ¿Y está muy lejos vuestro tesoro?, le preguntó. A 100 leguas de aquí a poca diferencia, dijo Faria. No es mala idea,
dijo el gobernador. Si todos los presos trataran de divertirse haciendo recorrer a sus guardas un paseo de 100 leguas, y si los guardas consintieran en semejante correría, fácil es de prever que durante el viaje no dejaría de ofrecérseles oportuna ocasión para tomarlas de Villadiego. Desgraciadamente es un medio muy vulgar, dijo de Boville, y el señor no merece por cierto el premio de la invención. Y dirigiéndose luego al abate, ¿os he preguntado si eran buenos los alimentos? Señor, contestó Faria, juradme sobre el crucifijo ponerme en libertad si sale cierto lo que os diga, y os indicaré el punto en que está enterrado el tesoro. ¿Son de buena calidad los alimentos? Señor, vos no arriesgáis nada de este modo, y ya veis que no es para escaparme para lo que os lo propongo, puesto que quedaré encarcelado hasta tanto que hayáis verificado el viaje. Vos no contestáis a mi pregunta, repuso con impaciencia el inspector. Ni vos a mi súplica, exclamó el abate. Maldito, pues, como tantos otros insensatos que no han querido darme crédito. ¿No queréis mi oro? Me lo guardaré, pues. ¿Me rehusáis la libertad? Dios me la dará. Marchad. Ya nada tengo que deciros. Y el abate, arrojando su manta, volvió a tomar el pedazo de yeso y fue a sentarse en medio de su círculo, con el que continuó sus líneas y cifras. ¿Qué es lo que hace allí? Preguntó el inspector riéndose. Cuenta sus tesoros, contestó el gobernador. Faria contestó a este sarcasmo con una mirada de menosprecio. Salieron y el llavero cerró la puerta tras ellos. Habrá tal vez poseído algunas riquezas, dijo el inspector subiendo la escalera. O habrá soñado que las poseía, contestó el gobernador, y al otro día al despertar se habrá vuelto loco. Así acabó esta aventura para el abate Faria. Quedó preso, y después de esta visita su reputación de loco adquirió nuevo incremento. En cuanto a Dantés, el inspector cumplió religiosamente la palabra que le diera. Cuando subió al despacho del gobernador, hízose presentar el registro. Una nota había al margen de su nombre que estaba concebida en estos términos: Edmundo Dantés, bonapartista furibundo, tomó una parte muy activa en el regreso de la isla de Elba. Guárdesele en el mayor secreto y con la más severa vigilancia. Esta nota era de otro carácter y de tinta diferente que el resto del registro, lo que prueba que fue añadida después de la prisión de Dantés. La acusación era demasiado terminante para tratar de combatirla. El inspector continuó al pie mismo de la anotación. Vista la anterior nota, no puede hacerse nada en favor del preso a que se refiere. Esta visita había, por decirlo así, resucitado a Dantés. Desde que entró en la cárcel no había puesto cuidado en contar los días. Pero el inspector le renovó las fechas y Dantés no lo echó ya en olvido. Detrás de su cama escribió sobre la pared con un pedazo de yeso desprendido del techo: 30 julio de 1816. Y desde aquel momento añadió cada día una raya para no perder la medida del tiempo. Pasáronse días y días, transcurriendo semanas y luego meses, y Dantés siempre esperando. Había empezado por esperar su libertad a los 15 días, porque este término bastaba para que un hombre interesado en su libertad pudiese hacer todas las diligencias indispensables. Pasados estos, se dijo que había sido un absurdo creer que el inspector se ocuparía de él antes de su vuelta a París. Esta no podía verificarse hasta después de concluida su comisión, que podía durar 1 o 2 meses. Fijóse, pues, 3 meses, y otro raciocinio sustituyó al anterior, de modo que se fijó 6 meses. Pero pasados estos, los días se sucedieron unos a otros de modo que transcurrieron 10 meses y medio. Durante todo este tiempo, en nada se había cambiado el régimen de la cárcel. Ninguna aventurosa nueva le había sido comunicada. Cuando preguntaba al llavero, éste permanecía mudo como de costumbre. Dantés comenzó a dudar de su recto juicio, a creer que lo que le parecía un recuerdo de su memoria no era más que una alucinación de su acalorada mente. Al cabo de un año cambiaron al gobernador. Obtuvo el antiguo la dirección del fuerte de Ham. Llevóse consigo una porción de sus dependientes, entre los que se contaba el llavero de Dantés. Llegó el nuevo gobernador, y como le era por demás pesado tener que aprender los nombres de los presos, se hizo presentar tan solo los números de sus cuartos.
Aquella horrible mansión se componía de 50 estancias. Sus moradores fueron denominados por el número del cuarto que les encerraba, y el desgraciado joven hasta llegó a perder el nombre de Edmundo y el de Dantes, distinguiéndosele de allí en adelante con el número 34. Fin de la sección 14.